de las creencias, así esté dentro de las creencias. Pues lo reflejé así, me gustó mucho la película, me pareció muy agradable, interesante también, nunca la había visto. Y pues lo que usted decía, la clase lo reflejó toda la película. Dale, muchísimas gracias Diana por tu aporte también, muy valioso. Vamos entonces con John Fernando Mosquera y se preparan los demás para intervenir para luego que yo pueda hacer un cierre recorriendo un poco todos los elementos que han ido como construyendo. John Fernando, por favor, te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, listo. Pues a ver, básicamente lo que uno puede ver ahí en la película es que es todo lo que se ve en la actualidad, de que digamos tener, por así decirlo, que contento a todo el mundo es muy difícil. Entonces, darle a todo el mundo la razón, no, definitivamente la humanidad tiene que parcializarse y tiene que ir de un bando a otro, entonces es como algo que yo vi yo ahí en la película, básicamente es eso. Dale, muchas gracias, John Fernando. Y ahí planteas un tema del que quiero hablar también un poquito más adelante, que tiene que ver mucho con eso de que dices que no es posible tener contento a todo el mundo, porque la moral tiene, digamos, unos elementos como muy concretos. ¿Alguien más quiere escucharles sobre el tema de su apreciación de la película? Pueden ser críticos también, si no les gustó, es válido, o sea, es válido pues como escuchar lecturas diferentes distanciadas de la película. Este es un espacio también para discutirlo. No sé, ¿alguien más tiene alguna apreciación sobre Ágora? Bueno, les recuerdo, porque espero que estos materiales audiovisuales son materiales que hacen parte de la clase. Es decir, tenemos un texto que es el texto de ética de Alfonso Sánchez Vázquez, que es un texto muy bien elaborado, pero es denso y extenso y a veces, y sé que pues, por nuestros tiempos a veces nos dificulta mucho poder concentrarnos pues en las lecturas y por eso trabajo material audiovisual que de alguna manera sé que es mucho más, digamos, agradable para poder trabajarlo. Sin embargo, son temas y partes de los material de clase. Entonces, por favor, para los demás que no intervienen seguramente porque no pudieron ver la película por alguna razón, para las próximas clases, todos los materiales audiovisuales que vamos a tener, por favor no pierdan verlos, porque de alguna manera es parte de darle dinámica a este espacio, sobre todo para no hacer algo que sea tan monótono y además poder ejemplificar, como muy bien lo decía Diana ahorita, todos estos, como estas carretas teóricas que que hemos ido tejiendo y que tejeremos durante estas 8 sesiones, que no se queden solo pues en ese tema del tema como conceptual, sino que nos podamos apoyar en todos estos elementos desde lo histórico, desde digamos, lo fílmico y demás, que nos permita pues como trabajar. Hoy tengo un par de ejemplos también desde la literatura, que he ido como acercándome en este último tiempo un poco a esa literatura juvenil, pero ya del siglo XIX, he encontrado unas cosas muy valiosas. Pero bueno, es como que quede pues como para todos y todas esa claridad sobre la película. También ya, digamos, hablando un poco para los que vimos, pues ya ahí sí toca hacer spoiler, ya los que no la pudieron ver tienen que sufrir el spoiler de la película. ¿Cómo ven ese tema, por ejemplo, de lo del asesinato de Hipatia al final? O sea, fíjense, no sé, ese papel del esclavo, por ejemplo, que la mata porque la amaba, y cómo ella prefiere morir que cambiar su postura. Es un tema que me parece fuertísimo, porque además tiene que ver mucho con la moral, o sea, tiene mucho que ver con ese tema de mi postura moral, o sea, mi postura de lo correcto frente a una sociedad que tal vez es diferente, se distancia de mis planteamientos. Cristian, por favor. Profe, lo que pude yo ver en el esclavo en sí era como una indecisión en ciertas ocasiones, porque está bien, él creía en la filósofa y en todo lo que decía, incluso llegó hasta generar proyectos privados sobre el espacio, etcétera. Sí, cuando hizo la figura de Ptolomeo, que hizo los círculos concéntricos de Ptolomeo, creo que se llama. Sí. Y después llegó el cristianismo
él siempre fue cristiano, ¿cierto? Y llegó al cristianismo y se fue con ellos, pero a la vez como que quería estar con ella y con lo que ella creía. Tanto que al final, pues en la muerte de ella iba a morir apedreada. Y él dijo, pues yo no puedo permitir esto porque sería más horrible para ella. Entonces, dentro de su cristianismo y lo que creía en la filosofía y lo que creía de ella y lo que, porque obviamente de la mujer le gustaba, trató como de facilitarle las cosas. Pues no sé, lo vi como en una indecisión, como aquí, allá, y no sabía como para dónde pegar. Sí, y al final es un acto hasta de pronto como de, no sé, como de salvación, dentro de que la termina asesinando, la salva, ¿no? O sea, es que esa película tiene muchos elementos ahí como discusión muy interesantes, sí, muy bien, Cristian, siempre hay una ambigüedad en él. Es una... Sofía, si no puedes escuchar ni hablar, si quieres puedes escribir tu comentario y yo ahorita lo leo para que lo escribas ahí por el chat. Entonces, sí, ya le doy la palabra a John Fernando, pero de lo que decía Cristian, sí hay muchos elementos eh, de, de juicio o de análisis alrededor de la película, entre ellos, por ejemplo, ese tema del carácter del esclavo que es dubitativo, o sea, él nunca tiene claro como su postura moral, siempre se deja llevar por otros. Entonces estaba muy cercano a Hipatía porque estaba como ciertamente enamorado de ella. Luego el cristianismo, pues como toma mucha fuerza y él sigue, pues se vuelve un seguidor del cristianismo, pero siempre está en él como esa incertidumbre de lo moral, de lo correcto. Pero muy bien. John Fernando, por favor, te escuchamos. Sí, profe. Por ejemplo, ahí en esa parte se puede ver como un cierto simbolismo a la eutanasia. Entonces, Sí. él prefirió más bien matarla al mismo que, que sufrir por las piedras y todo eso. Entonces, me parece que es algo como importante ahí, algo que se ve ahorita, por ejemplo, con los enfermos terminales y cosas así, que muchos familiares prefieren aplicarle, pues, ayudarlos con la eutanasia que verlos sufrir años y años ahí con una enfermedad terrible. Sí, y mira que, por ejemplo, hay un debate tremendo, tremendo sobre hasta dónde llega la eutanasia y hasta dónde llega el suicidio. O sea, es decir, hasta qué punto muchos suicidios son eutanasia y hasta qué punto el tema porque claro, es el tema de elegir cómo morir, o sea, una buena muerte. Pero una buena muerte, estoy hablando desde los debates que hay, yo no podría, digamos, tomar una postura sobre eso. Bueno, tengo una, pero no es lo que voy a plantear necesariamente. Hasta qué punto, por ejemplo, la decisión personal sobre la muerte no tiene una temporalidad, es decir, no tiene que estar asociada a una enfermedad terminal o a tener X cantidad de años, sino finalmente la posibilidad de que yo como ser humano puedo decidir sobre mi ser y sobre cómo terminar mi vida. Y por ejemplo, eso que estás diciendo me parece muy pertinente, como de alguna manera hay un acto de eutanasia en el asesinato de Hipatía para evitar que fuera mancillada, porque el tema de la lapidación no solo el tema del dolor, o sea, porque el asesinato por lapidación, digamos como en ese primer cristianismo, porque también hay que decirlo que la religión también obviamente cambia, no es el mismo cristianismo hoy del de hace 2000 años, bueno, 1500, 600 años, es el tema de que el dolor limpia, ¿sí? Entonces una muerte como en la hoguera medieval, por ejemplo, la muerte en la hoguera era ser quemado, pero era una forma de quemar y purgar los pecados. En este sentido, la lapidación también era una forma de que a través del dolor se pudiera purificar muchos de los pecados, pero de alguna manera es un acto de sumisión, o sea, de derrota, el tema de morir de esa manera y por ello, pues, prefirió él asfixiarla y que muriera en sus manos antes de que en los manos, pues, como de los devotos del cristianismo. También un tema ahí simbólico, ¿no? O sea, quiero morir en las manos de alguien que quiero, de alguien a quien, digamos, me quiere, a morir de cuenta de la gente que me odia, ¿sí? O sea, es un tema hasta muy particular, todos esos elementos que se plantean ahí. Hay otro elemento ahí en Ágora, dentro de los muchos que se pueden resaltar, y es lo que habíamos planteado alrededor de que ella prefiere morir, eso lo decía ahorita, que aceptar el cristianismo. Fíjate lo que pasó con el romano, perdón que se me van los nombres en este momento, que él también era un filósofo, un estudiante de ella además, y que él por conveniencia o por creencia, pues bueno, creo que más por conveniencia que otra cosa, termina aceptando el cristianismo
para poder mantener su proyecto, digamos, político vivo, porque además era una familia prestante de la sociedad romana, y le dice, le hiciste a ella de muchas formas que se vuelva cristiana y ella no lo hace, porque eso es un tema moral, ¿sí? Es un tema de que ella no considera correcto, no considera correcto aceptar algo en lo que no cree, ¿sí? Porque además esa frase cuando dice, bueno, ¿y usted en qué cree? Y dice, yo creo en la ciencia, yo creo en la filosofía, es muy bello, o sea, porque de alguna manera es un acto de reconocimiento de sí misma, ¿sí? De respeto también hacia sus creencias y sus concepciones, que muchas veces seguramente nos ha pasado, ¿no? Que nuestra concepción moral termina chocando con otras realidades sociales. Entonces está, por ejemplo, el tema de la corrupción. Uno puede hablar de la moral desde muchos elementos, pero digamos como en las crisis sociales que tenemos, una de ellas es el tema de la corrupción. ¿Y cuántas veces uno no termina perdiendo un puesto laboral, termina perdiendo alguna oportunidad porque su moral va en contra de las formas socialmente admitidas? Entonces uno le dicen como que si quiere este trabajo, tiene que hacer tal cosa y uno prefiere anteponer cuando puede, porque obviamente lamentablemente hay un límite entre la moral y la necesidad, es decir, uno nunca es absolutamente moral, o no siempre, o pocas veces más bien es absolutamente moral, sino que la moral es relativa. Eso también lo quiero que lo vayamos trabajando, es decir, yo puedo decir, por ejemplo, que estoy en contra de la corrupción y no practico la corrupción, pero eso lo hago también porque he podido a través de ciertas formas, no con facilidades, tener ciertas condiciones sin tener que recurrir, digamos, como a puestos políticos o ayudas de otras personas, bueno, más de politiquería que de política. Y eso ha permitido que, por ejemplo, tenga mi moral en alto en ese tema de lo corrupto. Sin embargo, si llega el momento en donde si no infrinjo la moral que tengo, o sea, es decir, si no entro en ciertos canales de corrupción, pero eso me indica, por ejemplo, no tener trabajo, el desempleo, el hambre, es muy improbable o poco seguro saber que puedo mantenerme, ¿sí? Porque de todas maneras la moral también es relativa. O sea, no es lo mismo decir, yo no haría eso cuando tengo todas las condiciones para hacerlo. O sea, yo no voy a robar, por ejemplo, que eso es un tema moral también. Entonces, yo no robo porque pues tampoco he tenido necesidad de ello. A decir si yo robo o no robo, si yo tengo hambre, ¿sí? O sea, si yo tengo una situación económica de crisis terrible. Y eso también son elementos que hay que, digamos, ir revaluando en la medida en que cuando hablamos de moral, no estamos hablando de categorías absolutas, sino que como la moral está asociada a nosotros como seres humanos, a nuestras relaciones sociales también, pues la moral suele ser en ciertos momentos relativa. O sea, yo no puedo decir que no rotundo en muchos elementos, yo no robo, ¿sí? Porque pues tal vez no lo he hecho, seguramente, pero tampoco he tenido condiciones extremas que me lleven a pensar en que de pronto tenga que hacerlo en algún momento. O decir, yo no mato, efectivamente nunca lo he hecho, pero no sé si estando en una condición donde sea mi vida o la de otra persona, qué tipo de acción realice, ¿sí? Si el instinto de supervivencia, por ejemplo, me pueda y esté por encima de mis categorías morales. Esos son elementos chéveres, o sea, son elementos que la idea también es ir como revaluando. Y, por ejemplo, uno de los elementos que plantea al final John Fernando, que me parece chévere, pues como aclararlo, y es lo que se llama la antinomia. ¿Alguien ha escuchado ese término de la antinomia? No, profe. No, dale. Muchas gracias por responder, Cristian Camilo. Resulta que gracias también, Fernando, por responder. La antinomia se usa mucho en derecho, y es que la antinomia ocurre cuando dos leyes se contraponen, es decir, cuando hay una ley y otra ley que al encontrarse se contraproducen. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno que eh, eh, tiene derecho, no sé, a escuchar música, pero resulta que donde uno está prohibido escucharlo. Entonces ahí hay una antinomia. Se supone que uno tiene un derecho alrededor del tema de la música, de poder tener, digamos, como la libre expresión, pero llega un lugar y esa libre expresión no se da, ¿sí? Esos son, digamos, bueno, es un ejemplo tal vez demasiado coloquial, pero cuando hablo de antinomia es cuando hay dos derechos que se contraponen, eh, se, se chocan unos con otros. Y eso pasa mucho en lo moral. Y eso pasa mucho, o es muy evidente, por ejemplo, en esta película de Ágora, porque en Ágora lo que uno ve son antinomias. ¿Y qué son? Pues que hay conceptos de moral, por ejemplo, el concepto de moral de Hipatia, de Alejandría, y se contraponía a qué concepción moral, a la concepción, digamos, de la moral judío-cristiana que estaba tomando mayoría.
y eso hizo que, pues obviamente, terminara en la situación trágica para Hipatia, que fue pues en el tema de su muerte, o sea, en poder, pues, digamos, en esta situación que fue en lo que sucedió ella. Hay que decir también que esta película es una película basada en hechos históricos, o sea, no, Hipatia no es un personaje de una persona, un personaje de ficción, es un personaje real que además hizo muchos aportes para la filosofía, para la astronomía, o sea, ese tema de que la Tierra es redonda se lo inventaron iniciando la modernidad es falso, o sea, en los grecolatinos, en especial en Hipatia, ya se habían generado elementos de análisis de interpretación alrededor de cómo funcionaban los astros celestes, o sea, ese tema de la figura elíptica y demás. Entonces también me gusta por eso, porque no es solo ficción, sino que hay en este ejercicio estamos hablando de elementos históricos y que efectivamente ese inicio del cristianismo no fue pues necesariamente romántico, pues idílico, perdón, esa palabra no fue idílico, sino que fue un inicio pues como cruel y que pues tuvo esas cosas. Hay una película que es como la contracara de esta película Ágora. Yo no la pongo porque es una película muy vieja, es una película de los 70 y además es una película de esas que daban en Semana Santa, que esa película se llama Cubo Wadis. Yo la verdad leí el libro, o sea, de donde salió la película, que es de un escritor polaco, esa novela es bellísima y esa novela la vuelve en película y es una película que bendijo el Papa y todo, y en esa novela se muestra es cómo hay toda una persecución de los romanos a los cristianos recién muere, pues en todo ese proceso, digamos, de la muerte de Cristo, cómo se hace una persecución a los apóstoles y cómo a pesar de ello, pues el cristianismo empieza a crecer en el seno del imperio. Entonces, de alguna manera, Ágora es como la contracara de Quo Vadis, porque claro, obviamente ya la parte que nos presenta Ágora es cuando el cristianismo ha crecido y termina tomando el control del Imperio Romano, pero en esa película Quo Vadis, que si la quieren ver se la recomiendo, aunque pues les hice las salvedades sobre el tema de que es una película pues algo vieja y que es pura película de Semana Santa, si uno la mira desde el tema de lo moral, se podría, digamos, como poner como si las dos caras de la moneda alrededor de cómo se configura este tema de las cuestiones morales, ¿sí? Porque también ese cristianismo inicial fue sumamente perseguido y a los cristianos también, pues empezando por Cristo, pues terminaron siendo pues asesinados y vilipendiados en todos esos crucifijos y demás. Entonces, bueno, esta era como la primera parte de lo que quería como hablar hoy. No voy a seguir en la película porque pues imagino que la mayoría no pudo verla, pero por favor sí para las próximas sí voy a tomar nota alrededor de la participación sobre estos documentos audiovisuales porque me parecen importantes. En la plataforma hay un video muy corto, es un video muy corto de unos 8 o 9 minutos que se llama, pues que es sobre el tema de hoy, que es sobre los pensamientos, sobre las escuelas de pensamiento ético. Entonces les propongo, lo vamos a ver, lo voy a poner, digamos, como a reproducir y hacemos un diálogo alrededor de lo que nos quiere decir este video. No sé si están de acuerdo con ello, para también, pues, digamos, tener una intervención alrededor del tema del audiovisual. ¿Les parece? Sí, pero no hay problema. Listo, entonces ya pauso aquí mi video y mi audio para que no entre en conflicto con la reproducción del video y nos ponemos con esto. No se escucha, profe. Ya la comparto nuevamente entonces, para ponerla, para ponerla en...
Listo, ya ahora sí. Ya lo voy a poner, entonces se reproduce. Mientras que en Kuwait una pareja fue arrestada por faltas a la moral por un video donde se veía que el hombre peinaba a su esposa, en Latinoamérica ese video ni siquiera nos llamaría la atención. Lo que nos sorprendería es que una mujer hiciera topless en público. Incluso podría ir presa. Pero esa acción en las playas de España no sería muy mal vista. Actos como beber alcohol, usar maquillaje o incluso matar tienen diferentes valoraciones morales dependiendo de cada cultura o incluso de cada individuo. Entonces, ¿la moral es relativa o absoluta? O sea, ¿quién decide qué está bien y qué está mal? El tema de este video fue elegido por quienes nos apoyan con un donativo a través de Patreon en patreon.com/curiosamente o a través del sistema de miembros de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Tú también puedes contribuir. A un menonita le daría vergüenza que lo descubrieran usando un celular, y para un judío sería inmoral comer cerdo. Incluso dentro de una misma cultura, la moral cambia. Hace unas cuantas décadas, ser homosexual se consideraba una grave perversión, y en la actualidad quienes piensan que es inmoral son cada vez menos. Hace 200 años, la esclavitud era perfectamente admisible y afortunadamente ahora la vemos como completamente inmoral. La ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, pero los estudiosos de la ética no están de acuerdo en si existe o no una moral universal. La facción que afirma que sí se llama universalismo moral. Piensan que hay principios y valores objetivos, reales y que son comunes a toda la humanidad. Los que piensan que no forman parte del relativismo moral. Sostienen que cada cultura o cada individuo tiene su propio sistema de valores y que estos van cambiando. Ojo, los relativistas morales no piensan que da lo mismo y que la moral no importa. Esto sería más propio del nihilismo moral. Filósofos en toda la historia se han puesto a un lado o al otro de la disputa. Platón sostenía que los valores y la justicia existen independientemente del mundo material y que cada ser humano debe descubrir lo que es verdaderamente bueno y bello. Por su parte, el historiador Heródoto apuntaba que cada pueblo tiene su propio sistema de valores y que, por supuesto, cada uno pensaba que sus valores eran superiores a los de los demás. Kant dedicó su tratado Metafísica de las Costumbres a elaborar un imperativo categórico, un principio supremo, racional y formal que fuera absoluto. El resultado al que llegó fue muy parecido a la regla de oro.
Por otro lado, Spinoza sostenía que nada era inherentemente malo o bueno. A aquello que deseamos lo llamamos bueno y a lo que rechazamos lo llamamos malo. Y mientras que la Iglesia Católica, heredera de Platón, atribuía a Dios la justicia y bondad absolutas y en la obediencia de sus mandamientos el medio de alcanzar la felicidad, Nietzsche veía esos valores como limitantes para alcanzar el verdadero potencial humano. Cada quien debía formar su propio sistema moral sin someterse a ninguna institución. ¿De qué lado ponerse? Es evidente que existen principios contradictorios entre los diferentes sistemas de valores y muchas veces dentro de cada sistema. ¿Significa que todo da igual y que debemos ser nihilistas? ¿O hay un sistema de valores superior? Isaiah Berlin propuso el pluralismo de valores, la idea de que ciertos valores pueden ser igualmente correctos y fundamentales aún estando en conflicto unos con otros. Imagina a una mujer que ve a un niño en peligro. La mujer podría salvarlo, pero se arriesga a morir y dejar a su propio hijo huérfano. Salvar a alguien en peligro es moralmente correcto. Abandonar a su hijo, moralmente incorrecto. Los dos valores están en conflicto y por lo tanto no hay un curso de acción predeterminado. Un pluralista de valores sostiene que toda decisión ética es un conflicto y que aunque no todo es permitido, sí hay más de una manera de vivir una vida buena y honorable. El Evolution Institute invitó a varios pensadores a escribir sus opiniones acerca de si creían que existía una moral universal o no. Aunque no se pusieron de acuerdo, sí obtuvieron un consenso. La función de la moral es aumentar los beneficios de vivir en sociedades que cooperan. Así, la moral no es una carga, sino más bien una guía para vivir una buena vida. Y ciertas normas morales que justifican la agresión a minorías, como la esclavitud es buena o la homosexualidad es un pecado, los ladrones deben morir, requieren de excluir a esos grupos de lo que se considera la sociedad. Están fuera y no se les piensa como enteramente humanos. ¿Y qué dice la ciencia? Bueno, pues al parecer sí existen algunos valores universales que seguramente están con nosotros desde antes de que fuéramos humanos. Les llamamos características prosociales: empatía, placer social, preocupación por la opinión de los demás, memoria de los eventos colectivos y autocontrol están presentes en otros mamíferos. Una rata puede ayudar a un compañero atrapado en lugar de comer su platillo favorito. Un chimpancé cuidó del bebé de una hembra cuando ella estaba herida por el ataque de cazadores furtivos. Y hay abundantes ejemplos. Estudiando la conducta de los animales, Darwin concluyó que muchos son capaces de empatía y compasión. ¿Será que la moralidad es innata? En un experimento, bebés de 6 meses ya eran capaces de compartir sin que los presionaran. Los que ya sabían caminar espontáneamente le ayudaban a abrir la puerta a un adulto que tenía las manos ocupadas. A unos bebés se les mostró una marioneta que intentaba subir una pelota por una cuesta, mientras otra o la ayudaba o la molestaba. Los niños de 6 a 9 meses preferían a la marioneta que había ayudado a la otra y castigaban a la malvada. ¿Y ya de adultos? Antropólogos de la Universidad de Oxford hicieron un estudio que abarcaba 60 sociedades y encontraron 7 normas morales comunes a todas. Ayuda a tu familia. Ayuda a tu comunidad. Regresa favores. Sé valiente. Respeta a tus mayores. Reparte los recursos con justicia y respeta las cosas de los demás. Estos valores pueden entrar en conflicto, como decía Isaiah Berlin, y tomar la mejor decisión de cuál aplicar en determinado momento puede ser complicado y depende de cada quien. Por eso tenemos dilemas morales y discusiones sobre ellos. Entonces, ¿quién decide qué está bien o qué está mal? Pues por un lado tenemos que las comunidades elevan ciertas costumbres al rango de normas morales, como las referentes a la apariencia o a las comidas permitidas, o incluso reglas basadas en la incomprensión y la exclusión, como las que reprimen la orientación sexual. Pero por otro lado, tenemos esos 7 principios universales que parece que ya vienen en el kit de prácticamente todos los humanos y se pueden resumir en un imperativo categórico: trata a los demás como quisieras que te trataran a ti.
Curiosamente. Le mandamos un saludo muy especial a Alberto Campano, Clara Sánchez, Daniel Guerrero. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció ese video de curiosamente alrededor, digamos, como esas lecturas de la moral? Quiero escucharles también hablar sobre este contenido para irnos también a abordar otros elementos que tengo por ahí sobre esas categorías de la moral y lo ético. Vamos con Cristian y luego con Daniel. Cristian, te escuchamos. Profe, pues básicamente, prefiero que hable Daniel primero, antes, cuando el perro deje de ladrar, hablo yo, listo. Dale. Daniel, vamos contigo mientras el perrito de Cristian calma su intervención. Dale, Daniel. Profe. Profe, pues esto es un tema bastante complejo porque ahí como muestran en el video, eso es dependiendo de cada perspectiva de las personas, porque sí es diferente, tiene diferentes ángulos cada tema. Listo, sí, muy bien, Daniel. Vamos, Cristian, ya está Sí, profe, creo que sí. ¿Cómo se llama tu perrito? Tito. Tito, ya está Tito en silencio, dale, vamos contigo, no hay problema. Ya. Pues básicamente lo que pude observar en el video es lo mismo que vimos en la película. El Dale. perro no deja hablar y eso, ¿cierto? No, lo que vimos en la película es cómo cada sociedad construye su propia moral. Un ejemplo, como veíamos en la antigüedad que ser homosexual era malo, en este momento se está normalizando. Entonces, ¿qué está haciendo? La moral está cambiando. Para mí eso, la moral es relativa. Pero también teniendo en cuenta las investigaciones que se hicieron sobre los niños pequeños, etcétera, yo creo que también tenemos una naturaleza, hablándola en cuanto a moral, con la que nacemos. Por ejemplo, lo que explicaba el video, hay niños que, poniendo en comparación un títere malo y un títere bueno, elegían el malo, elegían el bueno y castigaban el malo. Entonces yo creo que eso es una moral básica con la que nacemos. Pues es mi pensar, pero sigo pensando que la moral es muy relativa. Dale, no, muy bien, Cristian, vamos a ir, este tema, o sea, este es un tema que tal vez en estas 8 sesiones no lo avancemos, no en el sentido negativo, sino que es algo que uno va, digamos, como profundizando y profundizando sin que necesariamente cambiemos, pues, de ahí. Entonces es chévere porque la idea es irlo dialogando y discutiéndolo sobre los temas, pues, de exposición de la próxima semana y de pronto de la 4 vamos también a abordarlo. Entonces, la idea es eso, es como ahondar. De alguna manera suele parecer redundante, pero no es redundante, sino que la idea es mirar todas las perspectivas que podemos encontrar alrededor de ese tema de la relatividad de la moral, del tema de lo histórico, del tema de lo cultural. Antes de darle la palabra a Daniel, un tema, digamos, a propósito de lo de Cristian, que se me ha olvidado decirlo, y es, como estamos nuevamente por estos espacios de TICS, pues finalmente, al principio, cuando estuvimos con el tema de la virtualidad, yo perdí muchísimo cabello y perdí, o sea, años de vida por el estrés que me generaban los ruidos. Cuando yo estoy en la casa de campo, pues yo tengo 3 perritos y 3 gaticos y eso se ladraban, mis gaticas se me subían y sufrí horrible. Hasta que con el tiempo, digamos, uno va generando una adaptación y pues de alguna manera este proceso educativo tiene una inmersión en nuestra vida cotidiana y de alguna manera no hay que entrar en conflicto con nuestras situaciones cotidianas, sino que aceptarlas. Es decir, si mientras están hablando les ladra el perro, no sé, su pareja o su mamá está en alguna situación en la cocina o cualquier otra situación que se presente, no se pasa el de la mazamorra porque preciso hoy a las 8 pasa el de la mazamorra porque así son esas cosas. No se preocupen ni pidan disculpas ni se molesten porque es lo que significa también este tema de estos módulos de formación por TICS. O sea, nosotros no podemos controlar ese espacio, o la mayoría de nosotros por lo menos no puede hacer ese espacio, digamos que es nuestra casa, porque hay otros seres que la habitan y además también tenemos el tema de la dinámica de la cultura barrial y externa. Entonces, por esas situaciones no hay lío, o sea, no hay lío. Si puedes incluir a Tito de ahora en adelante en los espacios de intervención, mostrarlo, creo que es más fácil articularlos, las personas que habitan nuestra cotidianidad a estas situaciones que tratar de confrontarlas, porque pues finalmente también hay que entender que esta dinámica nos cambia un poco ese horizonte que no es el aula de clase.
Entonces, gracias también a Tito por permitirme hacer eso. ¿Vas a decir algo, Cristian? Sí, es verdad, profe. Muchas gracias. No, dale, no, dale. Y no, gracias a Tito por hacer esa aclaración pertinente de este tipo de espacios. Ahora sí, Daniel, qué pena por detenerte tanto, te escuchamos. Daniel Vega, creo. Vanegas. Vanegas. Sí, perdóname, Daniel Vanegas, dale, te escuchamos. Buenas noches. Con respecto al videito, pues yo pienso que la moral es algo que uno va construyendo a medida de la sociedad en que convive, ¿cierto? Como el video lo decía ahí. Eh, es un tema de que en Europa se pueden hacer unas cosas que aquí son pecado, ¿cierto? Y asimismo, como pasa en todo el mundo, entonces yo pienso que la moral es algo que se va construyendo y le toca a uno adaptarse en ciertos aspectos por, por, la, por el tema de la actualidad, lo que decían ahorita de la homosexualidad, ¿cierto? Antes era un pecado y por eso los que eran homosexuales tenían que ocultar sus gustos y su inclinación sexual, pero al pasar del tiempo se va modificando y ya vemos que todo es como, venga, no, pero es que eso ya es normal, le van abriendo puertas, ¿cierto? Y uno también va cambiando, porque yo de niño posiblemente podría pensar de que, uy, homosexual, ¿cierto? Fue pucha. Pero ya uno va creciendo y va viendo que la sociedad, pues, es que es una persona normal, y uno va también adquiriendo como ese concepto de que sí, cierto, pues es una persona normal, tiene sus gustos, pero pues es como lo de los tatuajes. Antes que uno tenía tatuajes, decía, tiene tatuajes, no, ese es ladrón, o es un ex convicto, cualquier cosa. Ya en estos momentos no. Usted tenía un tatuaje y no lo contrataban, ¿cierto? Porque quién sabe cuál será el pasado. Que ahorita eso ya, pues eso es irrelevante si usted tiene o no tiene tatuajes, si usted tiene el pelo largo o no lo tiene, si se deja crecer la barba o no. Entonces, pienso que eso se va cultivando y se va construyendo a medida del transcurso de la vida de uno, porque uno puede cambiar, como usted decía, profe, que la idea de esta clase no es que cambiemos lo que nosotros tenemos, sino que pues puede pasar de que algunos cambiemos la percepción, ¿cierto? Como otros no. Dale, muchísimas gracias, Daniel, por el aporte. Pues digo Daniel Vanegas porque también está Daniel Reyes para diferenciarlos. No, sí, muy bien. Ahí vamos, hay varios temas que hay que ir mirando, pero bueno, no, démosle la palabra a John Fernando Mosquera y ya creo que cierro esta parte antes de irnos para el break. John Fernando, por favor, te escuchamos. Hola, sí. Pues no sé, de pronto con lo que estaba diciendo el compañero, también me gustaría como comentar que sí, la moral y todo esto va evolucionando, va cambiando a medida pues, que va pasando el tiempo, pero también teníamos que tener en cuenta que también es algo que vaya también en el gusto de las personas. Por ejemplo, pueden haber cosas que cambian, pero que definitivamente hay personas que no les gusta ese cambio. Entonces, por ejemplo, mi papá tiene 50 años, pero si yo le digo a él que me voy a tatuar y le pego un grito en el pelo, ¿sí me entienden? Entonces, y él tiene amigos que están tatuados y todo, pero eh, para él eso todavía es inconcebible. Entonces, son como esas cosas, pues puede ser que sí, que cambien todo, pero si la gente no quiere cambiar, ellos también se pueden acomodar a los otros tipos de moral. No, muchísimas gracias, John Fernando. Además me trae también una anécdota personal. Yo casi toda la vida he tenido el cabello largo, desde niño casi, pero hasta hace unos años tuve el cabello muy largo, o sea, muy largo es casi hasta las rodillas. Termino la anécdota y te doy la palabra. Y entonces, es muy gracioso porque luego de un tiempo como que me cansé de tener el cabello largo y me lo corté, pero me lo corté a ras. O sea, como es que decía la esposa de mi papá, como un hombre. Me lo corté así muy, muy, muy al ras. Pero lo que me pareció muy gracioso es que mi abuelito, pues que en paz descanse, murió hace unos años, 5 años, ya 4. Pero mi abuelito
Nunca, él tenía redes y nunca me aceptó la solicitud de amistad del Facebook. Y el día que me corté el cabello, al día siguiente me aceptó en Facebook. Le daba pena mostrarme a sus amigos de redes. Entonces, claro, tiene que ver con, pues, ser un abuelo, ya un anciano, con una lectura del hombre cabello corto, mujer cabello largo, y pues verme a mí con cabello largo, más yo era su nieto mayor, le generó pues como ciertas dificultades, y obviamente además también era cristiano de un grupo más bien como conservador, y bueno, pues como esa situación con él, algo curioso. Bueno, ¿quién está con el correo de coordinadora asistencia de Vitality Home? Que creo que pidió la palabra. Yo, profe, qué pena que es que el computador se me dañó, entonces ese es el celular de la empresa. Dale, no te preocupes, no, dale. Profe, no, pues quería aportar ahí como con el tema también sobre lo de los cambios y lo de la ética también, como lo que viene en la clase. Y lo veía muy desde la perspectiva porque hace mucho, bueno, no hace mucho, hace muy poquito, yo y mi padre, el burro por delante, mi padre y yo hemos como buscado un avance en el sentido padre-hijo y queda el tema, porque mi papá ha sido una persona que pues, ya es viejo, obviamente, entonces cambiar a una persona después de cierta edad es muy duro. Y sin embargo, me gusta mucho porque viniendo la película y todo, como las referencias que da y el video de que una persona, y depende de la cultura, puede crecer y arraigarse tanto esas ideas y esas ideologías. Entonces, quería como llegar al punto de que con mi papá y yo hemos cambiado muchas cosas. Por ejemplo, mi papá antes, las perspectivas desde las drogas, no, mejor dicho, donde él me era, no soy drogadicto, pero he probado algunas drogas, por ejemplo, la marihuana y todo eso recreacionalmente, porque llegué a la convicción de mi papá que yo un momento le dije, pa, si usted me dice que no lo haga, pero yo lo hago a escondidas, usted va a quedar tranquilo. Yo prefiero decirle, pa, lo voy a hacer y tener su aprobación, o al menos saber que usted sabe que lo voy a hacer, que a tener otra cosa. Y llegó un momento donde él dijo, pues sí, mi hijo está confiando en mí, apoyémoslo en eso. Y no solo en eso, sino que hay cosas que están muy arraigadas. Por ejemplo, él me dice, el día que usted se tatúe se va de la casa. y literalmente yo le puedo llegar borracho, yo creo que preferiría que le llegue con un cigarrillo en la boca, pero él me lo ha dicho verbalmente de frente, el día que usted se tatúe se va de la casa. Preferiría que me haga un hueco, un piercing, no sé, que muchas cosas, pero los tatuajes no le entran. Y es como ha avanzado en muchas cosas, como queriendo hacer una relación padre-hijo más amena, menos radicalista, pero está tan agregado eso desde sus raíces, desde mi abuelo, que donde alguno de mis tíos se hubiera tatuado, lo matan, porque son de esa época donde les daban palo, rejo y lo que se encontraran por el camino. Y es como eso, es la cultura y todo lo que nos llevó a mentalizarnos de que algo es correcto e incorrecto, es una cosa muy impresionante, y más cuando lo llevamos a masas, porque hay muchas, el cristianismo es uno de ellos, hay gente cristiana que está tatuada y argumenta porque está tatuada y acepta los tatuajes, y hay otra persona que ve un cristiano, entre ellos mismos, un cristiano tatuado, y dije que eso no tiene perdón de Dios. Y es como, entre la misma religión está la inaceptación de personas, pero es como llevarlo tan a masas gigantes, donde una persona puede llegar a ser juzgada de no tengo nada, no tengo ningún tatuaje, pero sin embargo soy pecador, y una persona que tenga tatuajes deja de ser pecador por X o Y motivos. Entonces, muy chévere, o la película que medio analicé porque no me la alcancé a ver completa, no tuve el tiempo por cuestiones laborales, pero con el video que acabo de ver, es como eso, que tienen una arraigación o una ideología tan metida en la cabeza o tan estricta con ciertas cosas, que es donde es donde entra su argumento, donde empieza la ética y dónde termina la moral, o sea, dónde inicia y dónde termina, o dónde nos vemos nuestras propias decisiones, y no seguirnos llevando por lo de se me está lenguando la traba, por lo de las masas.
dejando eso ya aparte, quería pues hacer el aporte mío. Y disculpa por esta vez no tener tanta participación. Listo, profe. Gracias. Dale, no te preocupes. No, también entiendo que a veces se nos dificultan las cosas. No, muy bien. Hay unos hechos, por favor, también lo que está haciendo. ¿Cuál es que es tu nombre? Perdóname, es que como estás con el, con el laboral, no. Soy Sergio Jiménez, el que se conectó a la clase pasada Cristian, de mi hermano. Sí, Cristian sí. Jiménez. Sí, ya, hemos visto varias clases juntos, claro que sí, Cristian. Cristian Jiménez, tratemos también de aterrizar estos temas de la moral a situaciones anecdóticas, concretas, porque eso también nos ayuda un poco a no verlo desde lo abstracto, sino desde lo concreto. Y voy a ello, porque también tiene que ver con mi intervención, y es que es algo que sí quiero aclarar, quiero ser muy contundente con ello, y es que las morales, la moral o las morales las construyen las sociedades, ¿cierto? Pero resulta que las sociedades tampoco son entes abstractos, o sea, las sociedades son agrupaciones de individuos, de gente que construyen proyectos de nación, religiones, culturas. En ese sentido, nosotros como personas, como individuos, no solo somos sujetos pasivos de la moral, es decir, no solo nos imponen una moral, sino que también la reproducimos, es decir, nosotros somos entes que digamos, la sociedad construye moral, pero nosotros somos parte de esa sociedad, entonces nosotros somos parte de esa construcción de moral. En ese sentido, nosotros podemos reproducir la moral, o usualmente reproducimos, pero también la transformamos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que como las sociedades cambian históricamente como colectivos, pues esas lecturas morales entre las generaciones suelen estar muy marcadas. O sea, es muy normal que uno tenga distancias morales con sus padres, tenga distancias morales con sus abuelos, porque las generaciones van construyendo, digamos, como categorías que van cambiando. Entonces, uno, en algunos casos, por ejemplo, tiene distancias tremendas con sus abuelos y con sus padres sobre cosas que hoy, por ejemplo, están muy naturalizadas, por fortuna, creo yo. El tema, digamos, de la identidad sexual, de la orientación sexual y de la identidad sexual, el tema del consumo de sustancias recreativas, pues de alucinógenos recreativos, el tema de los tatuajes, el tema, digamos, de todo eso que tiene que ver como con el libre desarrollo de la personalidad, que ha hecho un boom en los últimos años y que obviamente uno tiende a generar unas distancias tremendas con generaciones como nuestros padres y nuestros abuelos, pero por ejemplo les digo yo tengo 35 años y hay cosas en las que me siento más identificado con mis padres e incluso con mis abuelos que con pelados de 20. O sea, mi papá tiene 60 años, un poco más, 65, nos llevamos 30 años, o sea, hay una diferencia, pues esos cortes son importantes, lo vamos a ver. O sea, mi papá y yo nos llevamos 30 años. Y con la mayoría de los chicos, por ejemplo, de la universidad o de los colegios, pues yo me llevo máximo 15 años, en algunos casos máximo 20. Pero, por ejemplo, el tema de la concepción de pareja, me siento mucho más identificado con las estructuras, digamos, de mis padres, no en el sentido necesariamente patriarcal, sino ese tema de tener pareja, novia, o sea, digamos, como una estructura afectiva, socioafectiva, como más definida. Y hoy me cuesta un poco entender ese tema de los pelados de 20 años. Tengo muchos amigos de la universidad y yo, ¿tienen novio? Y me dicen, no, o es que no es tan fácil. O sea, esas categorías, por ejemplo, el noviazgo o el matrimonio casi que ya no existen. O sea, ya como que son muy poco elaboradas. Incluso ese tema de la sexualidad es muy alejado de las relaciones socioafectivas. Y es algo que, por ejemplo, a mí me cuesta entender, pese a que generacionalmente esté más cerca a gente de 25 años, estoy más identificado con las estructuras que tienen que ver con mis padres, de pronto, no tanto con mis abuelos, pero sí con mis padres, en que esos lazos sexoafectivos, socioafectivos han cambiado mucho en los últimos 10 años. O sea, hay un corte tremendo alrededor del tema de lo afectivo. No puedo decir que es bueno o malo, porque, ojo, también es fundamental. La moral, o sea, no hay morales malas en el sentido estricto de la palabra, porque la moral cambia y entonces la moral responde a situaciones sociales. Entonces, cuando yo juzgo algo como bueno o malo, pues lo juzgo en función de mi perspectiva del grupo sociocultural, histórico, generacional, económico. O sea, hay muchos elementos que conjugan en un colectivo para darle unos elementos de lo que considera correcto e incorrecto, pero que de alguna manera, cuando uno entiende, y vamos un poco con lo que decía Cristian Camilo al inicio, que con la moral es relativa,
pues finalmente es imposible pretender que lo que yo considero como correcto sea realmente lo correcto, porque finalmente, como somos históricos, es muy probable que en 30 o 40 o 50 años, eso que hoy considero bueno sea visto de manera, digamos, como negativa, como por ejemplo el tema de la relación heteronormativa, es decir, de hombre-mujer, o el concepto de familia nuclear. Entonces, papá, mamá, hijos, yo por ejemplo no tengo hijos biológicos, seguramente ya no tenga, pero tengo pues una familia perruna y gatuna gigante y hay una relación muy marcada de nuestra, pues tengo además pareja, estoy casado hace 12 años, y tengo una relación muy estrecha con ellos, ¿sí? Y además hay un desborde también de la concepción familiar y hacia personas no, con relaciones no necesariamente sanguíneas. Y eso son cosas muy del hoy, o sea, hoy esa idea de familia se ha relativizado mucho. ¿Qué va a pasar en 20, 30 años? No sabemos, pero lo que sí es importante es mirar, como muy bien lo decía Cristian Jiménez, que nosotros somos activos en la moral. O sea, no es solo que nos la imponen, porque si yo digo, no, es que me impusieron esta categoría, es sentirme como algo pasivo a la concepción de lo correcto y lo incorrecto, y eso no es así. O sea, yo debo tomar una postura y esa postura puede permitir cambiar situaciones que generacionalmente ya no corresponden, que eso sí lo puedo mirar. O sea, obviamente, si yo veo a alguien que está con una moral de otra época o una moral que no representa la realidad social, pues podemos empezar a aportar en que esas miradas se vayan transformando. Si bien no es posible que nosotros logremos pues que nuestros abuelos tengan nuestra lectura, porque hay unas cargas históricas ahí que son difíciles de cambiar, sí por lo menos pueden ablandar esas maneras que tal vez sean un poco alejadas de las concepciones que tenemos hoy en día. Pero bueno, son las 7:32. ¿Qué les parece si vamos a un break, como lo hemos acordado, de 15 minutos? Nos vemos a las 7:47 y hacemos ya, digamos, los dos elementos que está para cerrar esta sesión. Tengo una lectura que quiero poner como en discusión y ya les daría también el tema de las evaluaciones de la próxima clase. De los temas para la evaluación de la próxima clase para exponer. Listo, profe. Listo. Entonces nos vemos en 15 minutos.
Bueno, ya estuvimos ahí con este break. Espero que hemos podido pues como hacernos el cafecito y demás. Les cuento, para esta última parte del encuentro de hoy, antes de pasarle los temas a todos y a todas para las exposiciones de la próxima semana, les quiero presentar este libro. Este libro, no sé si lo están viendo bien en pantalla, son Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Huckleberry Finn y Tom Sawyer, no sé, de pronto algunos alcanzaron a ver muy pequeños las aventuras de Tom Sawyer en versión animada. Mark Twain, digamos que fue uno de los grandes escritores como del siglo XIX norteamericano y escribe dos grandes obras que son las aventuras de Tom Sawyer y esta que es la parte como el libro posterior, que son las aventuras de Huckleberry Finn. ¿Qué es lo que pasa con este libro? Este libro de las aventuras de Huckleberry Finn se escribió en 1884, es decir, se escribió hace 140 años más o menos, 138 años. Y como, claro, es un libro que tiene 138 años en Norteamérica, en el sur de Estados Unidos, además, que el sur de Estados Unidos es como la zona más conservadora de Estados Unidos. No voy a hablar un poco de historia, aunque es un tema muy interesante, pero todas las guerras de secesión, todas las guerras civiles en Estados Unidos estuvieron asociadas sobre el tema como entre el norte y el sur, y en el sur estaba parte de la sociedad que estaba propendiendo por el tema del esclavismo. Bueno, hay muchos elementos, incluso alrededor del tema de la concepción de la tierra, los estados federados ahí. Pero en este libro, que es un libro de 138 años, que es un libro originalmente de literatura infantil, hoy hace parte pues como de la literatura universal juvenil, aunque la verdad yo leo estos textos, les voy a hacer digamos como un pequeño spoiler de este libro. Este libro tiene temas muy densos, o sea, tiene temas que pues seguramente para la época eran vistos de cierta forma, como muy naturalizados, pero que hoy lo mira uno a la luz de la realidad y son textos tremendos. En particular, a mí me gusta mucho la literatura. Vamos a leer también un fragmento de una crónica de Pereira, les había dicho, lo vamos a hacer de pronto para la semana 4 o 5, porque Mark Twain cuando escribió esto no lo escribió pensando en general pues como moralización, sino que lo que hizo hacer fue un retrato de una época, ¿sí? Y a través de ese retrato de esa época de Mark Twain, me parece que podemos leer de manera muy contundente algunas situaciones de lo que se concebía como moralmente correcto hace 138 años en Estados Unidos, en Norteamérica. Hoy, por ejemplo, con todos los debates que uno puede tener, pues un lugar sobre el tema de derechos, ciertos derechos civiles, pues muy marcados, sobre todo el tema de la libertad de culto, el tema de la libertad pues, de expresión, en varias partes de Estados Unidos está como muy marcado. Les voy a explicar un poco el contexto de este cuento, de esta historia. Resulta que Huckleberry Finn se escapa porque él es un niño huérfano, bueno, semi-huérfano, fue huérfano de madre, su papá es alcohólico y su papá por alguna razón se hace millonario, les estoy contando un poco la historia del libro anterior, y su papá se da cuenta de eso y se lo lleva a una casa en el bosque, y claro, como es el papá legal, no se lo pueden quitar, pero entonces el papá en sus accesos de embriaguez lo intenta asesinar, libro infantil, ¿no? Y entonces él se escapa de la casa, se escapa además de cierta manera, y cuando se escapa se encuentra con el negro Jim, o sea, toda la historia de Huckleberry Finn son las aventuras sobre todo de él y el negro Jim. Tom Sawyer aparece sobre todo en las últimas páginas, nuevamente. Y en esto entonces lo que pasa es que el negro Jim es un esclavo, es el esclavo de la señora Watson, que es la hermana de una señora que lo quería adoptar a él. Y entonces él de alguna manera tiene como todas unas peripecias y aventuras con el esclavo, pero hay una parte donde el negro Jim empieza a hablar, porque la idea es que ellos huyen por el río Mississippi, que es uno de los grandes ríos de Estados Unidos. Y él huye, y el negro Jim, lo digo así tal cual está escrito, empieza a hablar de qué es lo que él sueña llegar a los estados libres, porque en Estados Unidos hay unos estados donde se abolió la esclavitud, quiere llegar allá para poder ser libre. Voy a leer esto, son 2 páginas, por favor, mucha atención a esta lectura, voy a tratar de hacerla muy bien entonada y muy rápido, no voy a leer todo el texto, solo 2 paginitas para hacer el contexto. Dice así: hasta entonces yo no había tenido una clara idea de lo que estaba haciendo, pero ahora sí, y no podía desterrarla de ahí
la idea y cada vez me quemaba más. Traté de convencerme de que no era mía la culpa, porque no fui yo quien obligó a Jim a huir de su legítima dueña, pero era inútil. Mi conciencia se alzaba y decía siempre, pero tú sabías que huía para recobrar la libertad y podías haber ido a tierra y avisar a alguien. Eso era cierto, no podía zafarme la idea de ninguna manera. Ahí era donde me apretaba, mi conciencia me decía, ¿qué te había dicho la pobre señora Watson qué te había dicho la pobre señora Watson para que pudieras dejar que su negro se escapara en sus mismísimas narices sin decir una palabra? ¿Qué te hizo esa pobre vieja para que la trataras tan ruinamente? Si intentó enseñarte el libro, si intentó enseñarte modelos y modales, si intentó ser buena contigo de todas las maneras que supo, eso es lo que hizo. Empecé a sentirme tan vil y tan desgraciado que casi quería morirme. Me paseaba impaciente de un lado a otro de la balsa insultándome para mis adentros, y Jim se movía de un lado a otro con no menos impaciencia, cruzándose conmigo. Ninguno de los dos podíamos estarnos quietos. Cada vez que se volvía y gritaba, ahí está Cairo, era como si me diesen un tiro y pensaba que si era Cairo me iba a morir de angustia. Jim hablaba en voz alta todo el tiempo, mientras yo lo hacía para mi interior. Estaba diciendo que lo primero que haría cuando llegase a un estado libre sería ahorrar dinero y no gastar nunca un centavo, y que cuando hubiera reunido lo suficiente, compraría a su mujer, que era propiedad de una estancia cercana donde vivía la señora Watson, y después trabajarían los dos para comprar a los 2 hijos, y si su amo no quería venderlos, buscarían a un abolicionista que los quisiera ir a robar. El oír semejantes palabras casi me daba helado. Nunca se hubiera atrevido a hablar de aquel modo en su vida de antes. Ya veis cómo cambió tan pronto como se consideró poco menos que libre. Era tal como decía el antiguo refrán, dadle la mano a un negro y se tomará el codo. Pues yo, aquí tengo el resultado de no haber obrado con reflexión. He aquí a este negro, del que puede decirse que yo ayudé a escapar, que ahora se me destapa, sin pelos en la lengua, diciendo que robará a sus hijos. Hijos que pertenecen a un hombre al que ni siquiera conozco, un hombre que jamás me ha hecho daño alguno. Sentí hoy mucho oírle decir eso a Jim, tanto le agradaba. La conciencia volvió a atormentarme como nunca, hasta que por fin le dije, déjame en paz, aún no es demasiado tarde. Bueno, voy a parar acá. ¿Qué opinan de esta lectura? Quiero escucharlo. Pues entré tarde, pero lo que alcancé a escuchar, que es como lo veo como que uno nunca alcanza a ver conocer a una persona al 100%. Ahí puede ver, él tenía una mentalidad o una perspectiva de la persona y al verlo en otra situación, cambió totalmente la Yo creo que eso se puede como... Se te fue el audio, Cristian. Pero, profe, que... Ya volvió. A ver, que es lo que uno nunca... Se te volvió ahí. Ya no. Los datos. Entonces, es como eso, que uno lo puede aplicar en la vida diaria, que por mucho que uno crea conocer a una persona, siempre depende de la situación de la persona, puede cambiar drásticamente de una forma u otra. Dale. Muy bien, Cristian. John Fernando, ¿sí vas a hablar? No, estoy todavía articulando la idea, profe. Dale, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún aporte sobre esta lectura que hicimos de Huckleberry Finn? Cristian Castro, por favor. Ahí me escucha bien. Dime. Espera un momento. Dale. ¿Ahí me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Listo. Yo lo interpreto más por el tema de la moral. Sí, muy bien. Porque podemos ver una persona que cambia su forma de ver o de asimilar las cosas muy drásticamente. Voy a ponerlo en contexto simple. Una parte la vio positiva y después la vio negativa. O sea, cómo cambia tan repentinamente o tan rápidamente de pensar, o por lo menos de
de moralidad, lo que usted nos explicaba ahora. Yo, por lo menos en este momento, no he tenido que recurrir a la política para tener trabajo, ¿cierto? Pero si se viera eso afectado por mi vivir, o sea, para comer, para vivir bien, etcétera, ¿hasta qué punto podría llegar mi moral? O sea, cambiaría en algún momento, no sabemos. En este caso, yo creo que la moral cambió drásticamente. Dale. Lo veo por ese lado. Dale, muy bien, Cristian. Ahí, como para el contexto de este fragmento que leímos de Huckleberry Finn. O sea, resulta que es un texto, en esa época la esclavitud era legal en Estados Unidos, en gran parte de Estados Unidos, y él se encuentra con un negro esclavo. Bueno, John Fernando, por favor, te escuchamos antes de hacer el cierre. John, te escuchamos. Ah, sí, qué pena, profe. Dale, no te preocupes. Es precisamente, es que cuando usted me preguntó, está articulando la idea, pero Sí. más o menos es como cuando usted está seguro que está haciendo algo que es normal o que está bien, pero ya después de que usted empieza a ver la situación, a notar todo lo que pasa, usted dice, ve, la estoy embarrando. Que creo que fue lo que le pasó al personaje, porque normal, él simplemente se subieron a la balsa y todo normal, pero cuando él se dio cuenta que el otro ya estaba planeando toda una vida de libertad y planeando toda una vida de todo lo que iba a hacer, que inclusive hasta era llevar a un abolicionista, se me fue la palabra. Abolicionista, sí, alguien que... Abolicionista, sí, de alguien que lo ayudara a rescatar pues a los hijos y a la familia, llegando pues que él ya lo estaba viendo que era mal, pero para el otro lo estaba viendo que era bien, o sea, que era algo normal, pero en la cabeza del negro pues era algo que estaba totalmente contrario a lo que él quería, que era la libertad. Entonces, claro, él fue el boleto de salida para este personaje se dio cuenta que la había embarrado. Obviamente para nosotros en este momento, pues la esclavitud es algo que no sería normal, pero ya para ellos en ese tiempo, en ese contexto, pues claro, era algo totalmente normal y legal. Dale, no, muy bien. Muchas gracias, John Fernando, por tu aporte. También pues a Cristian y a Cristian. El tema ahí de la lectura de la obra, sí, es muy importante entender el contexto, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sociedad de hace 138 años donde la esclavitud era legal. Un niño, por ejemplo, que Huckleberry Finn es un niño, no sé, 11 años tal vez tenga, él se está huyendo del papá que lo quiere matar, se encuentra con un negro que está huyendo para hacerse libre, o sea, un negro que es esclavo y huye para hacerse libre, empiezan a compartir, pero en algún momento se da cuenta que ese negro esclavo está soñando con ser libre, con llegar a un estado donde ya esté abolida la esclavitud, ahorrar mucho dinero e ir a comprar a su esposa y a sus 2 hijos, que son dueños, su esposa no está con el mismo dueño, sino que está con un vecino, y entonces Huckleberry Finn se siente mal moralmente, pero no se siente mal moralmente porque porque se sienta mal por el negro Jim, sino que se siente mal moralmente porque siente que está ayudando a un esclavo que tiene dueño, y hay una parte donde dice, es que el dueño no me ha hecho nada a mí, ¿sí? Entonces miren cómo el tema de lo moral es tan relativo. Para nosotros hoy, moralmente es totalmente reprochable el tema de la esclavitud, totalmente reprochable el tema del racismo, pero es una lectura muy desde nosotros hoy. En esta obra, como estamos hablando de una obra que se escribió hace 138 años, lo moralmente incorrecto era pensar en ayudarle a un negro a ser libre, ¿sí? Porque eso estaba mal, porque se asumían que los negros le pertenecían a alguien, y como le pertenecían a alguien, le estoy haciendo daños a la persona que pagó por comprar ese esclavo. O sea, miren la distancia tan tremenda que hay entre hoy y hace 138 años con lo que consideramos moral hoy y lo que se consideraba hace 138 años en Norteamérica, lo moral. Y está a través de la imagen de un niño que está con él diciendo, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un error terrible porque le estoy ayudando a alguien a ser libre, ¿sí? Lo que decía John Fernando. O sea, y mientras
El afro además porque es muy curioso, o sea, uno se identifica tremendamente con el relato, o sea, tiene esposa e hijos y lo más natural es que él quiere ayudarles, o sea, quiere volver por ellos para que sean libres los cuatro. Y él está despreocupado porque lo que va a hacer es quitarle esclavos a la gente que le pertenece. O sea, ni siquiera piensa en la categoría humana de la esposa de Jim, ni en la categoría humana de los hijos de Jim, sino que los piensa únicamente como objetos que son comprados por alguien y por eso le pertenecen a alguien y su valor humano es menor, si es que tiene una, digamos, un valor como ser humano. Entonces, esta novela, historia, me parece fuerte en ese sentido, en ver, por ejemplo, ese tipo de categorías. Hay muchas cosas en esta novela, asesinatos, el tema violencia de adultos, alcoholismo, o sea, es toda una historia que cruza además por cómo era la vida cotidiana de esos pueblos muy del sur de Estados Unidos y que hoy uno pues hoy tiene una mirada muy distante tal vez de esos ejercicios que se plantean en este tipo, digamos, como de relatos. Pero entonces eso está muy como pensando en ello, o sea, muy en que miremos cómo, por ejemplo, cuando yo leo una historia, puede ser una historia, no sé, de la Biblia, o cuando veo una película sobre algún suceso, o cuando leo algún hecho histórico, pues usualmente uno cae, digamos, como en hacer críticas morales, y es de alguna manera inevitable, porque pues como todos nosotros tenemos una concepción de lo correcto y lo incorrecto, pues uno tiende a reprochar un poco lo que ve y lo que lee. Sin embargo, estas lecturas de la ética, entonces, ¿para qué sirven? O sea, ¿para qué nos sirve la ética leyendo esas formas de lo moral? Porque pues la ética me lleva a reflexionar que como hay tantas morales, pues yo no puedo, digamos, asumir que mi moral es necesariamente mejor que la de otros. Y además también entender que como en todas las concepciones morales, pues son históricas, no puedo caer en juzgarlas como necesariamente malas, porque sería caer en no entender que de alguna manera también nosotros somos víctimas de nuestro contexto histórico. Voy, por ejemplo, al ejemplo que daba Cristian Jiménez ahorita con lo de los tatuajes. O sea, sí, puede que ser que tenga líos tremendos con mis abuelos o mis padres por concepciones que ellos tienen que se distancian mucho de las mías, pero sin embargo, la ética sirve para entender que de alguna manera todos somos víctimas de nuestras circunstancias históricas, bueno, víctimas no, más bien somos presos hasta cierto punto de nuestras circunstancias históricas y eso hace que si yo entro a golpear, o sea, entro a confrontación directa, pues no voy a lograr nada. O sea, porque la ética, y este es tal vez uno de los elementos centrales que vamos a ver cada uno de estos encuentros, y es que la ética no es solo la reflexión de la moral, es decir, la ética no solo sirve para que entendamos que hay muchas morales, que la moral es contextual, que es histórica, que es modificable, sino que la ética en esa reflexión de la moral permite cambiar la moral, ¿sí? O sea, una actitud ética es una actitud reflexiva de la moral y por ende, cuando yo hago estos tipos de ejercicios de encuentro, no son solo para echar carreta o para entender todas estas circunstancias, sino también para ver que la moral puede ser modificable. Y la ética sirve para eso. O sea, cuando yo hablo de cuál es la lectura ética de la realidad, pues una lectura que complejiza las situaciones, pero que también permite pensar en que se pueden transformar esas relaciones. O sea, la ética interviene en cierto momento en la moral para mejorarla. O sea, esas categorías a veces es un poco difícil, pero digamos transformarla. Entonces, si yo voy de una vez a pelear, o sea, yo voy con las espuelas puestas, con mi papá o con mi abuelo porque no me deja tatuar, o porque tengo una identidad, una orientación sexual diferente a la de él, pues lo que va a hacer es un choque, ¿sí? Y va a ser un choque que puede terminar en situaciones irreconciliables. Pero si yo, contrario a ello, lo que hago es apoyarme en la educación, apoyarme, digamos, en usar ejemplos para que puedan evidenciar que no necesariamente un tatuaje me hace presidiario, me va a dejar sin empleo o me hace menos ser humano, o que la orientación sexual no es un problema de gustos solamente, sino que también hay algunas cosas hasta innatas en el tema de la construcción del afecto, pues tal vez no en un día, pero sí paulatinamente pueden ir cambiando esas imágenes. Tengo también algunos casos particulares en términos sobre todo de la orientación sexual con mis hermanitos, y mi hermano, el del medio, es homosexual, es gay,
y pues yo conocí de primera mano las dificultades que él tuvo para poder asumir su sexualidad en el círculo familiar. Y fue difícil, o sea, difícil en que él en la adolescencia tuvo problemas de depresión tremendas, bueno, sumados también a otras circunstancias, pues, de formación familiar, pero unas situaciones, pues, digamos, como depresión y ansiedad terribles, porque era como esa imposibilidad de poder contarse él, o sea, de poder narrarse él hacia la familia. Y que ese proceso de aceptación, que es lamentable que suene así, pero que así ha sido, pues no fue tan fácil, porque de todas maneras había unas cargas y unas taras familiares, sobre todo, por ejemplo, en mis abuelos, que impedían que eso se hubiera de una manera, digamos, como debía. Hoy mi abuela, de alguna manera, a la forma de mi abuela lo acepta, digamos, no es en la forma natural que debería hacerlo como ocurre, incluso pues en la familia también hay ciertas circunstancias. Y resulta que mi hermanita, la menor, pues también salió hace unos años también del closet que llaman, y pues también su orientación sexual, que es lesbiana. Entonces yo soy, digamos, como que el único heterosexual de los hermanos. Pero fue difícil, fue muy difícil poder como tramitar eso familiarmente. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Porque hay que hacerlo, porque tampoco hay que dejar que esas circunstancias entonces terminen yéndose contra el individuo. Entonces yo no puedo expresarme como ser humano, yo no puedo manifestar mi humanidad porque a otros les disgusta, porque ahí también hay un tema que puede hasta por la salud mental de quienes están ahí. Y pues si miramos el tema del índice pues, de suicidios o de depresiones o de trastornos en la sociedad, también están muy unidos algunos a ese tema de la imposibilidad de poder ser, ¿sí? Ahora, eso no significa que todas las formas son permitidas, o sea, hay unos límites, obviamente, y esos límites tienen que ver con esa máxima categorial del video de hoy que no le hemos hablado, que es el de no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, o el de mis derechos van hasta donde empiezan a interferir con los derechos del otro, que eso también tiene que ver mucho con el tema de las libertades individuales. O sea, yo quiero saber muchas cosas, pero esas cosas no pueden empezar a pisotear las libertades de los demás. Y eso, pues, luego haremos una clase específica sobre ese concepto de la libertad en la categoría también de lo moral y lo ético, que es también muy chévere hablar un poco de esa categoría, pero la tendremos ahí presente. Entonces, bueno, estos eran como los temas que quería como trabajar para hoy. No sé si hay algunas intervenciones como de cierre. Aquí en el chat del grupo les voy a poner todos los temas que vamos a trabajar. Tenemos 10 temas. Aborto, eutanasia, suicidio, pena de muerte, consumo de drogas recreativas, xenofobia, aporofobia, racismo, homofobia y machismo. Por favor, cada uno de ustedes en este momento escojan esos temas y los van poniendo ahí en el chat para ir mirando qué son los temas que vamos a exponer la próxima clase, que son, digamos, los temas de la primera evaluación. Entonces, ¿quién va con aborto? Bueno, John Fernando Mosquera va con suicidio, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Necesito que estemos estos temas claros. ¿Quién va por...? Muy bien, Daniel Reyes, pena de muerte, Cristian Jiménez, aborto, Diana Casanova, machismo, Sofía Franco, homofobia, Daniel Vanegas, racismo. ¿Cómo vamos? Faltan todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan 3 temas. Falta la eutanasia, por ejemplo. Miguel Tres Palacios dice consumo de drogas recreativas, muy bien. Falta la eutanasia, falta creo que la xenofobia, creo que no está tampoco la xenofobia, falta eutanasia, xenofobia, aporofobia, que es el odio de los pobres, si no estoy, también está ahí. Bueno, esos son los que nos faltan. Entonces falta eutanasia, xenofobia, aporofobia. Listo. Entonces con esto vamos mirándolo los temas. Les explico cómo vamos a hacer las evaluaciones. Alejandro, Cristian Camilo Castro va por la eutanasia y Alejandro Valencia va por la xenofobia. Muy bien. Ya creo que están casi todos listos entonces.
Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para el tema de las exposiciones de la siguiente clase? Somos 10 personas, lo que me gusta mucho, porque significa que tenemos pues como buen tiempo para poder desarrollar las intervenciones. Y entonces, como somos 10, o bueno, 11 incluyéndome, perdón, 12, entonces la idea ¿cuál es? Vamos a tener un tiempo de intervención de entre 10 y muchas gracias, Cristian. Faltan la 4, no, la 8 creo que ya está. Daniel Vanegas puso la 8 ya, Cristian. Falta solamente la 4, no, la 4 también está. Creo que falta, bueno, creo que ya estamos todos también. Entonces tenemos entre 10 minutos, más o menos 10 minutos para desarrollar nuestras presentaciones. Cada uno puede hacer la presentación por diapositivas y falta también, bueno, puede hacer la presentación como guste, puede hacerla con diapositivas, si se sienten muy bien interviniendo, pueden hacerla pues a tipo dialogado, como lo digo, como trabajando yo. Y la idea es que estos temas obviamente lo problematicemos desde el tema de lo moral, es decir, no solo la exposición o no tanto la exposición sobre aborto, eutanasia o pena de muerte, porque no estamos tanto en el tema de lo legal, sino en lo moral, es decir, cuáles son las situaciones que se presentan sobre ello, qué prejuicios hay, qué lecturas morales hay de ese tema, desde qué bandos, desde qué diferentes digamos, religiones o entidades abordan ese tema. Entonces, por ejemplo, el tema de la muerte, de la pena de muerte en Oriente, en Occidente, bueno, todos esos temas para ir, digamos, dando un marco referencial de análisis de estas categorías morales muy desde ahí. Entonces, para que todos tengamos ese tema como muy pendiente. Sería 10 minutos entonces por intervención. La idea es que no nos pasemos de 15 minutos, o sea, mínimo 10, máximo 15 minutos para que podamos salcar. Ojalá tener listas todas las intervenciones la próxima semana. Si no es así, daríamos un pequeño espacio la semana 4 digamos, para terminarlas, pero pues la idea es abordarlas todas las 3 para poder seguir como abordando los otros temas que tenemos. Para la próxima sesión, además, como vamos a estar con exposiciones de evaluación, no vamos a tener trabajo audiovisual. Para la cuarta sí, efectivamente vamos a tener un video, una película además buenísima que se llama La Ola, ahí las pondré en la plataforma cuando sea debido, pero por ahora pues vamos como con el tema de las intervenciones. ¿Alguna duda sobre este tema de la exposición? ¿Alguna pregunta que tengan? Perdón, profe, eso es para la otra semana, ¿cierto? Sí, es para el próximo martes, sí señor, John Fernando. Exposiciones de 10 minutos, si traen de pronto material de apoyo, pues sería genial. Podemos pues generar como referencia bibliográfica también para trabajarlo acá. Diapositivas pues como para exponer también, eso es como la idea de lo que estamos trabajando aquí. Miren que les di 10 temas más bien como generales para que lo aborden, ustedes deciden cómo lo quieren trabajar de la mejor manera, o sea, no hay lío como con ello, pero además no hay temas repetidos. Entonces eso también garantiza que no vamos pues como a encontrarnos un poco con esos. Bueno, ¿alguna otra duda? Por favor, aprovechemos estos 15 minuticos, 10 minuticos que nos quedan para aclararles todas las dudas de la exposición para que puedan ponerse a prepararlas y tengan tiempo para ello. Profe, una duda más. Claro, Cristian. El tema exposición, ¿lo vamos a tratar en general, o sea, como si fuera una exposición, o lo expongo desde mi punto de vista con los temas ya investigados? Como te parezca mejor, Cristian. La verdad, he estado pensando y para la próxima sesión, o sea, para la próxima evaluación más bien, quiero que no lo hagamos desde este tema. Este tema tal vez lo abordemos lo más como exposición general, donde podamos mirar algunos temas desde lo moral, o sea, atravesándolo como con lo que hemos hablado. Pero para la semana 6 creo que no, me parecería chévere, lo discutiremos tal vez,
que hagamos estudios de caso, o sea, que cada quien haga un análisis de algún artículo de periódico, alguna cosa, bueno, y hablamos ya en concreto de estudios de caso particulares, incluso hasta familiares y demás, para esas exposiciones. Pero entonces para esta, como estamos hablando de categorías muy generales, tratemos de hacer la presentación pues muy general. ¿Qué debates hay alrededor, por ejemplo, del tema del aborto? ¿Qué posturas hay? ¿Por qué la iglesia dice que no? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la moral? ¿Cuál sería una lectura interesante para nosotros, para esta clase de ética, para problematizar este tema, por ejemplo? Lo mismo con todas las otras categorías, lo mismo con el tema eh, de la xenofobia, por ejemplo. A mí el tema de la xenofobia, sobre todo con lo que tiene que ver con lo venezolano, me interesa muchísimo, porque nosotros hemos, no sé, este año parece que ha bajado, por fortuna. El año pasado también había empezado a bajar. Pero hace unos 3 años, 4 años, esa xenofobia era una cosa tremenda. O sea, pasaba algo y era un venezolano. Es más, les cuento una historia terrible. No sé si les he contado, pero poco parte de una corporación que se llama CESPAS. Y estábamos en una reunión y estábamos con una compañera de CESPAS que es pues una mujer que ha trabajado todo el tiempo en derechos humanos, pero también es alguien, vamos, como muy de barrio, ya es una abuela además, y tenía su nietecito que tenía 3 años, bueno, 4, y el niño salió y ella le dijo, devuélvete, devuélvete que te llevan los venezolanos, o sea, o sea los volvieron hasta el coco para asustar a los niños, y eso tiene que ver, por ejemplo, con toda una lectura del miedo al otro, bueno, de todo el tema de lo digamos, de cómo leemos, pues, las personas de otras nacionalidades. No estoy desconociendo situaciones de violencia asociadas a, pero sí me parece importante problematizar esa situación. O sea, ¿qué es la xenofobia? ¿Cómo impacta? ¿Sí? Hablar un poco de estadísticas, hablar un poco, por ejemplo, de lenguajes, ¿sí? Hablar un poco alrededor con el tema, por ejemplo, de la porofobia, que es el odio a los pobres, mirar cómo esa imagen del pobre termina siendo usualmente clasista. Entonces, una sociedad donde se privilegia el tener recursos económicos, donde el ser pobre parece que fuera una maldición, o además como si uno estuviera enfermo. O sea, hay toda una situación también que está alrededor de esas construcciones que son realmente de más categorías sociales, o sea, que son además categorías morales, porque obviamente cuando yo desconfío de alguien porque es pobre, o sea, es decir, cuando yo le asigno valores a alguien por cierta condición, por ejemplo, cuando yo le asigno valores a alguien porque es afro, porque es mujer, o porque es gay, o porque es pobre, o porque es extranjero, pues estoy construyendo una relación entre lo moral y las acciones, digamos, como particulares que ello conlleva. Entonces, quiero que cada una de esas categorías que ustedes escogieron la problematicen. ¿Qué sí te recomiendo, Cristian? Si hay artículos de periódico, cosas que tú puedas usar, pues como para mostrar estadísticas. A mí me gusta mucho el tema de los usos del lenguaje, pero no lo hemos abordado de manera suficiente. Tal vez más adelante les pueda como proponer algo desde esos estudios de caso, pero por ahora es como lo que les indico. ¿Les queda claro? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Allá el perrito del barrio ya está saludando también. Entonces, profe, a ver si se entiende bien. El tema tiene que ser desde un punto neutral, porque necesitamos todas las expectativas. Y preferiblemente con contenido visual o con apoyo visual. Ustedes lo deciden. Si es mejor diapositivas porque son 10 minutos, Cristian. Hay personas que, como yo, creo que pues no podemos hablar indefinidamente con o sin diapositivas y bien. Pero si ustedes se sienten, digamos, como más seguros apoyando con diapositivas para hacer la presentación, pues mejor. Porque eso sí, la idea es que no se queden a los 3 minutos sin qué decir. El tema de la neutralidad para mí es un poco difícil de decir, pero es más bien que pongan muchos elementos, digamos, sobre lo cual es polémico, ¿sí? Y eso para poder hablar de polémica hay que mostrar diferentes posturas, pero si ustedes quieren dar su postura frente a ello, vale. O sea, si ustedes van a exponer un tema y además dicen ustedes, yo opino esto o yo tengo este criterio, está bien, tampoco está mal que manifestemos nuestras posturas sobre lo que vamos a tratar. O sea, es interesante incluso. ¿Alguna otra duda?
¿Todo claro para todos y todas para la exposición de la próxima clase? Para mí sí, profe. Listo, Diana, muchas gracias. ¿Alguien más? También para mí, sí, señor, está ahí. Listo. Todos tienen los temas también claros, ¿cierto? Entonces, bueno, no. Muchas gracias, Sofía. Son las 8:22, digamos, como de la noche. Si ya tenemos pues todo claro sobre nuestros temas para las exposiciones, si quieren podemos ir como parando pues o terminando pues como este encuentro de hoy, y la próxima semana nos vemos desde las 6:30 derecho a exponer. Pueden ser, o sea, ¿cómo va a ser las exposiciones? Pueden ser voluntarias, y si no hay voluntarios, pues vamos por lista, para garantizar que igual seguramente por el tiempo y por la cantidad todos van a exponer el próximo martes. Entonces, por favor, todos y todas con la exposición preparada y lista. Y miramos, si hay voluntarios, vamos trabajando desde el voluntariado, si no, vamos pues como por el tema del listado para ir abordando cada uno de ellos. También voy subiendo las notas de una vez a la plataforma sobre la base de la evaluación. Y nada, que tengan pues un muy feliz resto de semana, y cualquier cosa estamos pendientes. Espero que les vaya muy bien y que todo marche sobre ruedas estos días. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.